Bien, amigos, hoy es 1 de septiembre y Joaquín Ricardo escribe una pequeña semblanza de Joaquín Balaguer. Dice: Joaquín Balaguer y Ricardo vino al mundo en el municipio de Navarrete, Villavicionó, el 1 de septiembre de 1906, población ubicada al nordeste del Valle del Cibao. Fueron sus padres Joaquín Balaguer Lespier, de ascendencia española, natural de Puerto Rico, y una dama puertoplateña de nombre doña Carmen Celia Ricardo. De esa ciudad, donde contrajeron matrimonio, se trasladaron a Navarrete y allí fijaron residencia. El matrimonio Balaguer-Ricardo procreó 8 hijos, 7 hembras y un varón, al que le pusieron el nombre que ya hemos mencionado. Parte de su conducta moral y afectiva es el resultado de esa realidad doméstica. Joaquín Balaguer nació comprometido con la grandeza sostenida por el estudio y el ejercicio consecutivo de la política, concebida al estilo de Juan Pablo Duarte, en el sentido de que es la ciencia más pura y la más digna después de la filosofía de ocupar las inteligencias nobles. Hablar en detalle del ensayista, del político, del biógrafo, del historiador, de la literatura dominicana, del filólogo, del poeta y del hombre de Estado, que convergen en la personalidad de Balaguer, desbordaría el espacio de que disponemos para presentar una semblanza suya, por lo que nos limitaremos básicamente a su faceta como escritor, de clara y definida sensibilidad estética, de elocuente estilo, sin abordar su liderazgo político y su magia como estadista, consumado arquetipo de un estilo de gobernar que lo convirtieron en un paradigma en el ámbito americano. Joaquín Balaguer comenzó a dar señales de su vocación literaria y de su amor al estudio a edad muy temprana. Así lo demuestran sus primeros escritos, de los cuales el Banco Popular auspició una edición compilada por el fenecido investigador Dr. Julio Jaime Julia. En esta obra se aprecia la cultura y la capacidad de análisis de poesía cuando uno había cumplido los 20 años, cualidades que reflejan ya en estos primeros escritos y en versos. Esta etapa literaria del doctor Balaguer está recogida en la obra Joaquín Balaguer, escritos juveniles en verso y prosa, publicada por la Fundación Joaquín Balaguer en el 2009. Ahí, a continuación, todos los libros del doctor Joaquín Balaguer en el curso de su vida. 1906, 2021, ¿cuánto? 105. No. 115 años. 115 años, sí. Cumpliría hoy Joaquín Balaguer. Señores, en el día de ayer estuvieron de visita en el Caribe el obispo de Baní, Monseñor Víctor Masalles. Víctor Masalles hizo algo que resolvió el problemita, y es que declaró que siempre que inviten a la iglesia a mediar, la iglesia asistirá con gusto. Y dijo también que la iglesia no tiene inconveniente en mediar y que además no tiene conflicto entre sus miembros. Fue acompañado de alguien que hemos estado mencionando aquí, que es el Monseñor Cecilio Berzosa. Cecilio Berzosa está en el país desde octubre del 2020, enviado por el Santo Padre Francisco I. Estoy seguro de que una reforma que atente contra el artículo 37 de la Cámara de Diputados que tenemos
se lo van a tumbar y se caerá. Y dijo Berzosa, Cecilio Raúl Berzosa Martínez, dijo que está en el país desde octubre del 2020, enviado por el Papa para un servicio misionero con el arzobispo de Santo Domingo, Francisco Soria. Cuando uno se ordena sacerdote y cuando es arzobispo, sirve donde tiene que ir. Siempre tuve 3 palabras en el corazón: servir, amar y aprender, expresó el obispo. Dijo que organizar servicios anuales para los sacerdotes está entre las misiones que ha ejecutado en este país. La siguiente misión que me puso Monseñor Osoria fue conocer la arquidiócesis y duró 10 días en una vicaría, conociendo a los sacerdotes, viendo la realidad, observando la complejidad de esta arquidiócesis que es tan grande, y a partir de ahí hago visitas pastorales. Comentó sobre su experiencia en la República Dominicana. Es importante porque se había especulado mucho en cuanto a la llegada del enviado del Papa, que por primera vez la pasada semana habló en público, después de 1 año y pico de estar en el país. No, justamente 1 año tiene aquí en el país, desde octubre del 2020. De modo que eso es lo que dijo. También dijo que si la invitan, la iglesia, la invitaron para lo de la lotería, comentó sobre la iglesia, el diálogo y el gobierno. 2 obispos son miembros de la Comisión Reformadora de la Lotería Nacional. Esto aclara un asunto que estaba pendiente de aclaración. Otro tema es el fallecimiento de un personaje que solo se escuchó durante el ejercicio de su función como ministro, como secretario de Estado de Finanzas. En ese momento era Secretaría de Estado de Finanzas. Bolívar Báez Ortiz, un economista, falleció y aparece la esquela hoy. Bolívar Báez fue ministro de Finanzas de Antonio Guzmán. Sustituyó a Manuel José Cabral en esa secretaría. Hay una noticia que da pie a que usted piense lo que le dé la gana. El puerto de Manzanillo es el puerto natural más apropiado que tiene República Dominicana. Tiene una profundidad natural que no hay que dragar, una ubicación geográfica que da acogida a cualquier buque europeo que llegue a ese barco, a ese puerto, y que desde ahí se pueda distribuir mercancía como un puerto geográficamente inigualable. Se habló de que en el gobierno de Danilo Medina se había acordado la construcción de ese puerto, la adecuación de ese puerto para convertirlo en un superpuerto de reembarque, que llegara todo lo asiático, específicamente los chinos ahí, y desde ahí llevarlo a los diferentes países, incluyendo Estados Unidos. Cuando gana Luis Abinader, se pone de manifiesto que Estados Unidos no ve con buenos ojos que China tenga inversiones en puertos, aeropuertos y algún tipo de empresas. Luis Abinader lo dice públicamente: no va China en esas áreas. Sin embargo, aparece una noticia. No solamente que China no va,
Y no solamente que el gobierno va a rehabilitar y a convertir eso en un gran puerto, sino que la Marina de los Estados Unidos va a cooperar con la construcción de ese puerto. Y yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué la Marina, y abiertamente es la Marina, en un país donde hay una memoria, aunque ya no está de moda el tema de bases militares norteamericanas en el Caribe, ¿por qué la Marina de Estados Unidos? Lo único que se me ocurre es que coincide con un pronunciamiento del doctor Leonel Fernández que no lo relaciona con esa decisión, pero dice que hay que reconocer el poder de los suprapoderes aquí. ¿Qué es un suprapoder? Suprapoder es Estados Unidos. Entonces yo creo que estamos en el introito de algo que todavía no se nos ha contado y que es muy específico. De manera que el puerto se va a reconstruir, no es con chino, es con Estados es que lo va a hacer República Dominicana, pero además lo va a asesorar la Marina de Estados Unidos. Punto. Otra, el canciller, que se ha hablado mucho de que ha puesto su trabajo, su cargo al servicio del presidente, da unas declaraciones que también preocupan. La somalización de Haití. No sodomización, somalización. Sodomización es cuando sodomizan a una persona. Ese es un problema sexual de Sodoma y Gomorra. Ahora, somalización es Somalia. Convertir a Haití se está convirtiendo en Somalia. Eso lo dice el canciller. Y por ahí también dicen que hay un peligro de una migración masiva y que se advierte al ejército, por suerte, que estamos en un momento en que los militares dominicanos están dispuestos a cumplir cualquier orden de ese tipo. Pero recuérdese, por más bueno que sea el ministro de las Fuerzas Armadas o el excelente jefe del ejército que tenemos, eso no significa que ellos pueden actuar motu propio. Tienen que recibir órdenes específicas. Así es que vamos a ver si aquello que dijo el presidente en la campaña con respecto a Haití lo pone de manifiesto, porque parece ser que motivos suficientes hay para que el pueblo haitiano no tenga lo indispensable, como siempre, y que se mueva para acá. Doctor, el término de somalización también abarca el asunto de describir, asemejar un país como Haití a la situación de Somalia, donde el gobierno no tiene poder ante el surgimiento de la piratería y el dominio de un territorio por parte de delincuentes. Es que la somalización es todo lo malo. Somalización es todo lo malo. Inclusive, nosotros podemos esperar cualquier cosa y no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Y paradójicamente una situación que él describe precisamente en un sitio que fue la capital de la piratería, cuando en el Caribe, históricamente. Acuérdate que creo que Pelegrín fue el que lo declaró como no viable. Termino diciendo que hay dos noticias buenas que son el tema de Afganistán y de Venezuela. En Venezuela
parece que la oposición se puso de acuerdo y va a ir a las elecciones. A regañadientes, pero van todos. Y lo del Talibán, tenía la preocupación, hasta que tú me aclaraste, de que si es un pacto que Biden decidió salir de Afganistán, ¿por qué mataron unos soldados? Y es que fue el ISIS que lo mató. Ahora hay una lucha en Afganistán. Entonces ahora va a haber un talibanes problema entre el contra ISIS Estado con Islámico. el talibán. Pero ese es un problema que ya no va a traer cajas de muertos a Estados Unidos. Se van a quedar ahí mismo la caja. Bien. Finalmente, dice la Barrick entre medio ambiente y el aporte fiscal. Yo creo que Fernando Peña debe venir a explicar eso, porque él es experto en problemas de la presa de Colas. Y finalmente, Fidel Santana va a Uruguay. Llegó tarde porque él tenía que ser embajador cuando los Tupamaros estaban ahí. Sí. Pero llegó ahora embajador. Y va a ser amigo de Mujica. Colombia. Va a ser amigo de Mujica. Así es que lo felicito. Llegó el doctor Hanna, vamos a hacer una pausa y regresamos un momentito.